Salud, ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire. Avisen, pues, perdonen. Amigos, buenas noches, buenos días. Aquí estamos como todas las semanas para comentar las principales noticias de la semana. Bien, yo quiero comenzar, amigos, con lo que ha dicho Eddie Fleischmann. Algo muy cierto, hablando de Gareca, el gran Gareca, que en su momento llegó a tener, si no me equivoco, el 98% de aceptación. Ni Dios, ¿no? De popularidad en el Perú. 98% de popularidad. Pero ahora para muchos es el enemigo y hasta algunos se han atrevido a llamarlo una especie de traidor a la patria. El señor en realidad fue traicionado por la Federación Peruana de Fútbol. Así es. ¿No? Que virtualmente lo despidieron. Le quisieron bajar, como no habíamos terminado la clasificación, entonces le querían bajar el sueldo a la mitad. El señor Gareca es un profesional y no tiene ningún compromiso con nosotros. Y es lógico, como profesional que es, que escoja la opción, la alternativa que mejor le parezca. Ahora está en Chile y, como dice Eddie, le deseamos la mejor de las suertes, menos con Perú, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Pero que este señor cambió el deporte en nuestro país, es cierto. Que es un señor, es cierto. Y que cometen una gran canallada aquellos que lo insultan, olvidando todo lo que ha hecho por nuestro país, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos al tema. Vamos a ver el tema. Lamentablemente noticias malas, ¿no? Pero es que es importante, es necesario, desgraciadamente, comentar la realidad. Y una de las realidades es lo que está pasando en Cusco, ¿no? En Machu Picchu. Vamos a oír un video, vamos a ver un video de lo que está pasando, denunciado por una de las secuestradas, entre comillas. Hola, buenos días, chilenos. Aquí estamos secuestrados en Machu Picchu. Estoy con Sergio, mis nietos durmiendo en el suelo. Mis hijos no nos quieren dejar salir de acá. Necesitamos una solución, por favor. Ayúdennos, estamos desesperados. Llevamos 2 días secuestrados aquí en Machu Picchu. 2 días, sin comida. No nos dejan dormir porque hay un paro terrible. Todos los días suena la cacerola. No nos dejan pasar a un restaurante a comer. Mi esposo es diabético, no tiene un baño decente. No nos han dado agua, comida, nada. Nos tienen secuestrados aquí en Machu Picchu. Por favor, necesitamos con urgencia ayuda. Mi esposo tiene la insulina 2 días en la cartera sin tener refrigeración. Por favor, ayúdenos, cónsul de nuestro país, sáquenos de aquí, por favor. Se entiende la desesperación de cientos de turistas extranjeros que llegaron con una expectativa y no solamente se han visto desencantados y frustrados, sino también secuestrados, que es exactamente lo que está pasando y que evidentemente tiene que haber una rápida solución para ellos. Sí, pero esto que están haciendo los revoltosos que han originado esto, son, aparte de que tendrán interés mafioso en el cobro que había, ¿no? Claro. Para la entrada a Machu Picchu, es un atentado directo contra el turismo en Cusco. Por supuesto, claro que sí. Hoy día en el Cusco, por ejemplo, estaba escuchando las noticias y podías leer algunos cartelones, ¿no? Hablando de Cusco no se vende, sí. Cusco no se privatiza. La típica, ¿no? Demagogia. Machu Picchu es intocable. ¿Quién va a tocar Machu Picchu? ¿Quién va a privatizar Machu Picchu? ¿Qué disparate es ese, no? Pero de lo que se trata es de que los incrédulos de siempre, ¿no?, respalden una movilización que es básicamente para proteger a una presunta mafia. Porque ahí hay miles de entradas que se venden en Aguascalientes, ¿no?, que es la zona previa para llegar al Cusco, y se venden en ventanilla, como hace 2 siglos, ¿no? Y al contado, por si acaso, nada de tarjeta de crédito. Entonces, eso evidentemente no puede continuar, hay que modernizar, ¿no? Claro, y se ha modernizado. Hace un tiempo hicieron una licitación pública para que una empresa internacional pudiera vender a través de los sistemas modernos al mundo entero, claro, las entradas a Machu Picchu. Punto, que se entiendan entre ellos y más bien declararía oficialmente que el Cusco queda fuera de servicio hasta que la violencia no cese, que en Machu Picchu, perdón, ¿no? Entonces, no sé, pero es cuestión de sentarse y conversar y encontrar una salida, ¿no? Pero esperar una respuesta enérgica del gobierno, no lo creo, ¿ah? Por eso
parece que en el Ministerio de Cultura se han apresurado, ¿no? Y han subestimado la reacción de estas presuntas mafias, ¿no? Que sí tienen pueblo y pueden movilizarlo fácilmente, como lo han demostrado, ¿no? Tampoco es que dejándonos en ridículo a nivel internacional también, ¿no? Claro, no solo en ridículo, sino como un lugar al que no hay que ir, porque se arriesgan a perder su dinero, a que les pase lo que le ha pasado a esta señora, les está pasando a una serie de turistas, ¿no? Es verdaderamente, eso sí es traición a la patria, eso es una actitud de traición a la patria. Bueno, pero a esos delitos que cometen malos peruanos, ¿no? O mafias de corruptos, hay que sumarle las bandas de narcotráfico, las bandas de mineros ilegales, las bandas de secuestros, torturas y asesinatos, como estamos viendo casi todos los días, las acciones terroristas, como la que acaba de suceder en Patás, ¿no? Que han dinamitado, igualito que Sendero Luminoso, una torre de alta tensión, etc. ¿Por qué está pasando esto en el Perú? ¿Por qué? Por supuesto, en el fondo, porque se ha perdido el autoritas, como dijiste, el principio de autoridad en el Perú. Nadie respeta a la policía, ya no se respeta a las Fuerzas Armadas y encima una serie de gobiernos le han serruchado el piso a quienes tenían el deber constitucional y la delegación de la sociedad de protegernos de estos delincuentes y de estos crímenes, les han serruchado el piso y ahora son los que tienen que someterse a acusaciones, a denuncias, a persecuciones, ¿no? Simplemente por cumplir su deber de restablecer el orden o de imponerlo, ¿no? Ahí estamos, es la consecuencia. Y encima de tener a un gobierno, ¿cómo diríamos?, tan incapaz como el que nos está... Nosotros, Rafael, hemos dicho y repetido muchas veces que un gobierno débil e incapaz es peor que una dictadura, porque le roba al pueblo su fe y su esperanza en la democracia y nos entrega en manos de la anarquía, que es la peor de las dictaduras posibles, ¿no? Y el daño es inmenso, porque cuando a oídos de los inversionistas internacionales llega la noticia y llega muy rápido de que en el Perú mandan las turbas, entonces las turbas no hay inversión posible. Las turbas o la demagogia. Sí. Por eso es importantísimo respetar el marco legal, todo el marco legal del país. Se lo digo a Pedro para que lo escuche Juan, pero es que si no se respetan los marcos legales, estamos en la selva, sí. Pepe, en la selva. Y eso tiene graves consecuencias, que pagaremos los propios peruanos, ¿no? Dicho sea de paso. Dejamos de ser pues una república de ciudadanos para convertirnos en un territorio habitado. Así es, ¿no? Así es. De eso se trata. Bueno, y esto es un tema que se repite casi hace muchos años, ¿eh? La Conferencia Episcopal Peruana, o parece un partido político, una ONG, yo ya no sé qué es, ¿no? Pero bueno, se han pronunciado enérgicamente sobre el autoritarismo de este gobierno. No hay gobierno más débil que no sé de qué autoritarismo pueden hablar. Claro, ¿no? Se refieren a las acciones legales de la policía. Están repitiendo el discurso de Sendero Luminoso, por supuesto, de que aquí hay una dictadura, ¿no? Claro, por supuesto. Luego hablan de las muertes en las protestas, ¿ves? Que no hay justicia para ellos, cuando digan por favor, ¿cómo fue? ¿No? Si quieren inmiscuirse en el tema, hablen también de la violencia extrema que hubo, del derecho a la legítima defensa y de muertes que se están investigando. Pero no son jueces ni fiscales para adelantar juicio, los curas. Y no solamente derecho a la defensa, sino cumplimiento del deber. Cuando hay un desorden, cuando se quiere asaltar, cuando se queman instituciones o sedes públicas o privadas, cuando se invaden propiedades, como han hecho en muchos sitios, cuando se queman, cuando se quiere tomar aeropuertos, etcétera. Es decir, si la Fuerza Armada y la Policía Nacional no existieran, pues entonces simplemente ganaría eso, lo que Sendero Luminoso perseguía, ¿no? Entonces, ni siquiera no es solamente el derecho de defensa, que por supuesto también lo es, porque estaban siendo sometidos a ataques, sino cumplimiento del deber. Pues hombre. Es que eso se ha ido del pensamiento peruano. Luego hablan de la ley forestal, que por supuesto no la han leído, repiten lo que dice la República, ¿no? Y hablan de la corrupción, Y aquí
por supuesto, me viene a la memoria el tema del señor Martín Vizcarra. ¿Dijeron algo en la conferencia episcopal sobre las gigantescas corruptelas del gobierno del señor Vizcarra? No, al contrario. ¿Dijeron algo, algún comunicado por los miles de muertos, ¿no?, por el COVID y por la pésima función que cumplió ese gobierno? Al contrario. Tuvieron palabras, Respaldaron. algunos tuvieron palabras de elogio para Vizcarra. Esta conferencia episcopal, tal como está, no le sirve a la Iglesia Católica y no le sirve al país. Yo creo que ya es tiempo de poder revisar el concordato que tenemos firmado con el Vaticano, que se hizo a fines de la década, a fines del gobierno del señor Morales Bermúdez en 1980, faltando una semana para que se vayan, y no fue ratificado por ningún congreso, así que ese concordato, ese tratado, ese acuerdo todavía está en discusión. Lo concreto de ella es que ahí hay un reconocimiento merecido, por cierto, a la tradición histórica y a los aportes de la Iglesia Católica a nuestro país, pero también hay gran sueldos y beneficios para ellos, pero para que propaguen su fe, no para que hagan política ni propaguen la fe de los comunistas, no frieguen pues, ¿no? Yo no creo que tenga que ver, Pepe, con el convenio, porque ya no se llama concordato, no tiene que ver en el fondo, tiene que ver con la ideologización de algunos obispos. O ideologización, mejor suena mejor. Sí, ideologización. En el fondo, Pepe, es el pensamiento, lamentablemente, el pensamiento marxista que está metido en la cabeza y en la mentalidad de muchas personas, incluyendo, lamentablemente, a personas del clero. Entonces, es esa mentalidad que destruye, en el fondo, los valores que debería defender y que defiende la Iglesia, ¿no? Oye, esta semana le han hecho un cargamontón a dos parlamentarios que con su plata asistieron a la segunda audiencia pública para regulación sobre fenómenos anómalos no identificados, organizado por la Cámara de Diputados de México. Los mexicanos quieren que México, como país, se tome en serio la creación que ha sucedido en casi todos los países del mundo, de departamentos hasta que el Perú existe, para estudiar los fenómenos anómalos e incomprensibles, que existe casi en todas partes. Bueno, pero hasta la NASA anunció ya hace 3 meses que habían creado un departamento especial para estudiar los fenómenos aéreos no identificados y han comenzado recopilando todos los avistamientos con los testimonios, videos de pilotos, astronautas y científicos. Y por último apareció el señor Bill Nelson, el director de la NASA, que expresó que los matemáticos de la institución de la NASA han informado que solo en la Vía Láctea existen cientos de miles de planetas a la misma distancia Tierra-Sol, por lo que las posibilidades de vida extraterrestre son altamente probables. Este es un tema que se discute con seriedad en muchos países. Perdóname. No, estamos hablando de un viaje de unos congresistas del Perú. Me parece un absurdo que hayan viajado para eso, sinceramente. Aunque haya sido con su dinero, y eso está por verse. Aunque haya sido con todo su dinero, esto me parece un absurdo completo. No pretendas defender eso, Pepe. No, yo estoy aprovechando el viaje de ellos para tocar un tema que es interesante. Es interesante, muy interesante para mí, ¿no? Eso es todo, nada más, ¿no? ¿Qué van a aportar estos dos congresistas? Pues, nada, pues, por supuesto, ¿no? Hombre. Están aprovechando. No, sinceramente, dudo que hayan ido con su plata. Puede ser que hayan ido con su plata. Ojalá que hayan ido con su plata, porque sería el colmo que hubieran ido a eso, a esa tontería, a ese asunto. Y además, ¿qué van a aportar, como tú dices, esos dos, ¿no? Que ellos sean una tontería es una cosa, pero el tema no es ninguna tontería. Es distinto si lo organiza la NASA, pero que lo organiza la Cámara de Diputados de México. Ya pues. Pero bueno. Yo más bien, desgraciadamente, tengo que hacer una denuncia en el fondo, porque es un escándalo de corrupción y un peligro enorme para la industria pesquera. Hace un año, Sanipes, en una acción muy buena, descubrió que 2 empresas que exportan aceite de pescado con origen de pesca ilegal claramente, falsificaron facturas de empresas que supuestamente le habían vendido el aceite, porque ellos no fabrican, no son industriales, no fabrican aceite, pero supuestamente esas 2 empresas le habían vendido una factura
porque eso es indispensable entre los trámites necesarios para conseguir el certificado sanitario que les permita exportar el aceite. Las pesqueras Diamante y Exalmar, que son dos empresas formales, confirmaron la falsificación de sus facturas de esas dos empresas. Por parte, mejor dicho, de esas dos empresas. El fraude de ambas ha sido confirmado por la IFO, que es la Organización Internacional de Aceite de Pescado. Y como consecuencia han suspendido a esas dos empresas. Aquí, pese al riesgo que está corriendo toda la industria pesquera, porque si alguna vez algún aceite de estas empresas traferas se descubre o hace daño a alguien, toda la industria pesquera sería sancionada internacionalmente y probablemente cortarían, como nos ha sucedido ya una vez en el tema de conservas, a los exportadores peruanos. Y eso es gravísimo. Y sin embargo, pese a ese riesgo de toda la industria peruana de pesca, Indecopi, que es una de las instituciones ante las que se ha denunciado, por competencia desleal, por supuesto, por ejemplo, el plazo que tienen para investigar y definir es de 205 días para todo el proceso. Bueno, han pasado casi 5 meses, quedan solamente 60 días y Indecopi sigue en la etapa de notificaciones a las partes, al denunciante y a los denunciados. Es increíble el asunto. Yo tenía un mejor concepto de cómo funcionaba anteriormente Indecopi. Igual en el Ministerio de la Producción. La denuncia presentada ante la Procuraduría del Ministerio no avanza en absoluto. Y encima el procurador no acepta conversar, dice que no hay citas, que no acepta citas. Y no le digo nada, lo mismo sucede con el Ministerio Público, donde está denunciado penalmente este tema. Así evidentemente, ¿no? Hay que hacer varios cambios, ¿no? Economía y el Ministerio del Interior son dos cambios urgentes, pero por ahí leo en la prensa caviar que se van contra el ministro de Justicia, que es el único ministro que ha tenido el coraje y el valor de enfrentarse a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con fundamentos, con argumentos, defendiendo la posición del Perú y la soberanía de nuestro país. Así que ahí hay un ministro que por ahí vale la pena, ¿no? De los demás no sea. Ahora, las informaciones que me han llegado a mí, Pepe, hablan muy bien, dicho sea de paso, del nuevo comandante general de la policía. Muy bien. Sí. ¿Cuál es? No recuerdo ahorita el nombre. ¿Corta? No. No recuerdo el nombre, lamentablemente, pero no tenía pensado hacer este comentario, porque ahora que lo dices, tiene mucho prestigio dentro de la institución, cosa que no tenía, por supuesto, el anterior, Angulo, ¿no? Sí. Al contrario. Hay algunos, y deben haber muchos más, que son realmente resaltables, como el presidente de Serapal, del cual también yo he recibido magníficas informaciones. ¿El actual? El actual. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Oiga, escuché, no lo vamos a pasar, lo había pensado transmitir, pero no lo voy a pasar, un video de una entrevista que le hacen en Canal N a una señora congresista que es un poquito mononeural, ¿no? Parece que tiene una sola neurona, ¿no? Ese es, pero bueno. Y que además, según parece, según dice, es médico cirujano. Yo, por supuesto, no me arriesgo a una operación incluso sencillita en manos de esta cirujano, de esta médico cirujano, ¿no? Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Ah, bueno, está bien. Yo no entiendo, o sea, no es que no entienda, me parece mal que a personas que dicen barbaridades, lo que pasa es que esta señora lo que ha declarado en esa entrevista a la que me refiero, es que en el Perú hay una tremenda dictadura, ¿no? Y que en Cuba hay una completa democracia. No pues, o sea, lo que creo es que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de no darle tribuna a gente que dice tamañas demagogias y estupideces, porque siempre habrán a algunas personas que las confunden o que les hacen caso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con un rojo? El rojo te puede decir, tú le dices que la Tierra es redonda y dice no, es plana. Sí, claro. Es plana, pues, no lo vas a hacer cambiar de idea. Sí. Le dices que el agua sabe a sal, él te dice no,
sabe a dulce, punto. No, o sea, es rojo, no hay forma, no hay forma, no hay forma. Sí, sí, efectivamente. No tienen remedio. No tienen remedio. Además, aquellos que se han dado cuenta que todo ese asunto fracasa, no están dispuestos a reconocerlo públicamente. Claro. Su sistema consiste en mantener a la gente en ignorancia y mantenerla pobre, porque como ahora reconocen los propios líderes de estos neomarxistas, cuando dejan de ser pobres, se dan cuenta de la realidad y ya no votan por ellos. Claro, y la famosa frase de Lenin, ¿no? No es de Goebbels, miente, miente, miente. Así es. Y en algún momento esa mentira se convertirá en la verdad suprema. De eso se trata. Sí, claro. De eso se trata. Pausa, Oye, amigos. Pausa. No, pausa no. Sí, sí. El invitado que pase, por favor, no hay pausa. No hay pausa. Que venga el invitado. El invitado. A ver, Además yo que- les voy a ver, introduciendo. ¿cuál es el título? A ver, Es el señor Iván Alonso. Ya. Es un... Buenas noches. Hola, buenas Asiento, noches, asiento. Iván. Adelante, por tal? favor. Buenas noches. Asiento. Siento. ¿Qué tal? Iván Mucho Alonso es un PhD en economía. Ha sido gerente general del Instituto Peruano de Economía. No. ¿Del IPE? ¿Ah, no? No, no. Ah, me dieron una información falsa. No. Bueno, ok. Me Están dieron de una moda, información están de falsa. moda, pues, las- Catedrático universitario. Y que lo hemos invitado para que nos explique por qué, pese al caos político, a la corrupción, a la inseguridad, hay todavía razones para ser optimistas. Yo haría una introducción pequeña. Los que hablamos español tenemos una gran ventaja. Esto es repitiendo a un amigo mío español, que distinguimos entre el verbo ser y el verbo estar. Yo me he definido hace tiempo, en seguimiento a lo que dijo este amigo mío español, que yo soy optimista, porque creo finalmente el bien va a vencer al mal, pero estoy pesimista, porque si no lo estuviera, quiere decir que no he puesto los pies en tierra. Pero es que vi un artículo tuyo en el Diario de Comercio hace unos días, caray, que me impresionó, porque lo das con cifras concretas. Háblanos un poquito. Hay optimistas sin argumentos, Claro. y hay optimistas con argumentos. Exacto. Que es el caso de nuestro amigo. Es el caso. Así que, A a ver, ver, Bueno, Iván. creo que es como preguntarse cómo le fue a Francia en el último mundial, ¿no es cierto? Salió subcampeón. Uno podría decir, sí, pero fue de campeón a subcampeón, ha desmejorado. No, pero salió subcampeón. Es una de sus 4 mejores performances en la historia de los mundiales. Nosotros hemos tenido el año 2023 una economía que nunca ha sido más grande, nunca ha producido tantos bienes y servicios, tanto bienestar, salvo en el año 2022. Entonces yo no entiendo por qué hay esta sensación tan pesimista, tan derrotista, como si hubiera ocurrido una catástrofe. La economía ha estado a menos de 1%, menos de 0,5%, así como Francia estuvo a 5 centímetros de ser campeón. Y en una serie de indicadores, como tú has recordado en ese artículo, pero eso ahí te las deja recordar exportaciones A ver. probablemente hayan sido las más altas de la historia. ¿Las qué, perdón? Las exportaciones. No tenemos el dato de diciembre, pero hasta noviembre lo eran. Y con una cifra alcanzable en diciembre, van a ser las más altas de la historia. Hay una serie de otros indicadores. Bueno, ya sabemos que la inflación se redujo, está casi cerca del rango objetivo del Banco Central, pero en cuanto a la producción, repito, el segundo nivel más alto de producción de toda la historia del Perú, por lo menos desde que tenemos estadísticas oficiales sobre la economía. Aún la inversión que ha estado ciertamente de capa caída, pero si uno mira la historia, el tercer trimestre del año pasado, que es el más reciente que conocemos, es uno de los 10 más altos en cuestión de inversión privada de la historia. Inversión directa. Inversión Bueno, directa. sí, Inversión de capital en nuevas máquinas, nuevas edificaciones, nuevas herramientas. Pero no nuevas inversiones. No, sí, inversión. ¿Ah, sí? Bueno, sí, comprendo que... Pero fíjate, eso es un sesgo que tenemos. O sea, nos fijamos mucho en la inversión grande, la más visible, pero hay la inversión en la bodega que está frente a tu oficina, hay inversión en los pequeños negocios. Uno abre el periódico todos los días y encuentra un reportaje a la empresa tal que piensa hacer una nueva línea de producción. El empresario, un señor muy conocido que se va a la selva a ver unos terrenos agrícolas. Así, muchas de esas quizás no se concreten, pero
que hay la intención y hay las oportunidades y mucha gente persiguiéndolas, a mí me parece evidente. Tú dabas, en el artículo al que me he referido, dabas una serie de datos. Algunos has mencionado ahora, pero me llamó la atención porque mencionaste bastantes datos de... No recuerdo cuáles, pero eso es lo que quisiera que precisaras, ¿no? Porque de verdad que... acá está el artículo. En agricultura, por ejemplo, hay cifras. Bueno, la agricultura, ¿no? Igual. Se hablaba en algún momento de que ha sido el peor de los últimos 20 y tantos años. Yo diría, no, es el segundo mejor. Eso pones. Nunca, y a pesar de las lluvias, las marchas, la crisis de fertilizantes, etc. A pesar de todo, el segundo año con mayor producción agrícola. Nunca pones después, nunca hemos producido más cobre ni más hierro. Exactamente. Bueno, evidentemente que faltan muchas, digamos, se están desperdiciando muchas oportunidades de nuevas inversiones en cobre, pero no te falta razón cuando señalas esto. Claro, hay que entender que ni el crecimiento ni el decrecimiento económico son uniformes. En un año en el que hay una recesión, digamos, yo no estoy seguro si sí, si no, pensaría que no, ahora depende cómo uno la defina, pero en fin, en todo caso la economía se ha contraído, el PBI se ha contraído el año pasado, pero eso no significa que no haya sectores que hayan crecido. La producción de cobre creció, la de hierro, ¿no? La agricultura decreció, pero segundo nivel más alto de la historia, las exportaciones crecieron. Entonces, no hay una crisis generalizada, no es que toda la economía esté implosionando, ¿no? Que es lo que yo entiendo por una recesión, ¿no? Una crisis generalizada que afecta prácticamente a todo el mundo. Eso no ha sucedido y más bien mucha gente ha progresado, muchas empresas han crecido, ¿no? Los ingresos, el empleo han mejorado y yo creo que van a seguir mejorando. Tú llegas a una conclusión en el artículo y que yo quiero resaltarla, ¿no? Sí. En el fondo dices, ¿a qué se debe esto, no? Y tú en la práctica dices, bueno, a que la economía peruana ha empezado a desenvolverse al margen de la política, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que la gente lee y se entretiene con la telenovela política, pero en las decisiones económicas del día a día, ¿qué importa si se están peleando por la Junta Nacional de Justicia? Si el ministro declara tal cosa, la gente sigue adelante con su vida. Así es. Tenemos un 85% de compatriotas que están preocupados por lo que cuesta la papa, por conseguir el pan y la leche para su familia. Por producir más, por encontrar más mercado para su producto, por reducir sus costos. Incluyendo los informales. Y le importa un pimiento a la gente lo que pasa en el Congreso, lo que dice el Ejecutivo, lo que dice Dina, lo que dice en contra Dina. Le llega. Lo que ellos buscan es sobrevivir. Informales están todo el tiempo pensando cómo mejorar su propia situación, cómo crecer, cómo progresar, cómo ganar más plata. Y creen además que todos mienten. Por eso que siguen con lo suyo. Pero en temas de fondo, solo la política es capaz finalmente de hacer avanzar o retroceder a un país, ¿no? Ahí están los ejemplos de Maduro, por ejemplo, ¿no? Los de Argentina y tantos países más. La política es clave. Yo creo que eso sucede cuando la política toca temas fundamentales, los derechos de propiedad, la seguridad jurídica, el respeto a los contratos. Yo no veo que en este gobierno o en esta etapa del gobierno de Perú Libre eso sea una amenaza. Ahora, hay una indefinición. Claro. No se sabe qué cosa es la señora Boluarte. No se sabe qué es el señor Otárola, a favor de qué y en contra de qué están, ¿no? Pero en esa indefinición la gente todavía puede salir adelante. Están dejando trabajar a la gente, no se están metiendo en el día a día, ¿no? Pero hay temas que sí... que pertenecen a la política grande y que están afectando seriamente el país, como son las bandas delincuenciales, que de a poco le compiten al Estado en soberanía y se van apropiando del territorio. Cuando ellos pelean por lince nuestro, Jesús María es de tal mafia, se van apoderando. Eso sí es algo que creo puede inhibir a mucha gente. Entonces, perdón, ¿qué va a pasar con los ciudadanos? ¿Para qué pago impuestos? Mejor le pago a las bandas. Es un tema muy serio el que hay en este momento para el país. Tampoco, ¿no? Nunca los han pagado. ¿Cómo que no pagan? Ni con bandas ni sin bandas. Todos pagan, todos los comerciantes pagan.
A las bandas. A las bandas. Ah, bueno, sí, delincuenciales, sí, por pues hay supuesto. un sistema Por tributario supuesto. informal también. Sí, Claro, desgraciadamente. por supuesto. Pero eso es trágico para el país. Bueno, Nos tenemos que ir, nos ganó el tiempo. Sí, pero bueno, de verdad que te muchas agradezco gracias. mucho. A ustedes. Es bueno también tener pensamientos no, sí, claro, claro que optimistas, sí. Además, encontrarse con un optimista así es bien Sí, claro difícil, que ¿no? sí. Bueno, no, muchas gracias. Encantado. Vamos ahora sí a una Listo, pausa. listo.